la lucha contra el cambio climático, hemos puesto en el centro otra forma de movilidad, hemos puesto en el centro las políticas de vivienda. Y no es casual que la ciudad sea el lugar donde se está dando la batalla. Las ciudades son en este momento, y las áreas metropolitanas, las protagonistas del siglo XXI, en todo el mundo. Hoy en día el 70% de los residuos se producen en las ciudades, el 70% del consumo energético se hace en las ciudades, el 70% del PIB se produce en las ciudades. Es en las ciudades donde tenemos los ecosistemas más diversos, más ricos, la cultura, la ciencia se genera en las ciudades. Y las ciudades son también, como fueron este verano pasado en Barcelona, ejemplo de dignidad y ejemplo de solidaridad cuando peor lo estaba pasando, en este caso, a la gente de Barcelona. Trump no ganó en las ciudades, el Brexit no ganó en las ciudades, Le Pen no gana en las ciudades, la extrema derecha alemana no está ni en Frankfurt, ni en Múnich, ni en Berlín. Las ciudades, dice Benjamin Barber, son hoy la esperanza para la democracia. Y nosotros, los gobiernos locales, los gobiernos del cambio, somos la esperanza de la democracia en España. Y el enemigo lo sabe, y por eso las leyes de estabilidad, las leyes que están todos los días quebrantando el artículo 140 de la Constitución, ese al que nunca le escucharéis hablar al Partido Popular, ese que habla de la autonomía local, ese que dice que los ayuntamientos son elegidos democráticamente por sus ciudadanos y no hay un ministro que no es elegido directamente por los ciudadanos que les tenga que imponer restricciones como las que nos están imponiendo. Lo hacen porque saben que es en las ciudades donde se está dando la batalla y se va a dar la batalla por la hegemonía en 2019. Y para eso necesitamos estar fuertes, necesitamos seguir teniendo ese municipalismo fuerte, ese municipalismo que creo que es complejo pero es fraterno y que ha definido nuestro espacio político. Tenemos que seguir profundizando en ese municipalismo. Y ahí está, creo que la renovación de la apuesta que hicimos en 2015 tiene que ser renovada en 2019. Creo que en nuestro espacio político el gran tesoro que tenemos en este momento son los gobiernos municipales. Tenemos que cuidarlos, estamos obligados y obligadas a cuidarlos. Además, creo que en las ciudades, en el municipalismo, hemos demostrado, más allá de ninguna marca, de ninguna identidad, la capacidad para generar alianzas amplias. Es decir, hemos sido capaces de atraer hacia el municipalismo a muchas más personas que no se sienten cómodos en otras identidades. Desde los gobiernos municipales estamos estableciendo alianzas con comunidades educativas, con los profesionales sanitarios, con la gente que lucha contra la precarización en el empleo. Todas esas alianzas que hemos construido desde los gobiernos municipales son alianzas que debemos cuidar, alianzas que se encuentran cómodas en el municipalismo, en un municipalismo fuerte y en un municipalismo autónomo. Permitidme que acabe simplemente con una idea. ¿Qué debe esperar Podemos, bajo mi punto de vista, del municipalismo? ¿Qué debe esperar el municipalismo de Podemos? Yo creo que lo que tenemos que esperar es esta relación fraternal. Esa relación donde Podemos entiende o debe entender que el municipalismo somos los suyos, somos nosotros en las ciudades, y desde el municipalismo debemos entender que quien nos representa en las instituciones del Estado son los grupos confederales, en este caso de Unidos Podemos, de Marea y de En Común Podemos.